Las cámaras no parpadean, pero hay cosas que aparecen solo cuando nadie está mirando. Un intruso que nunca cruzó la puerta. Una niña que camina en el reflejo, pero no en el piso. Un elevador que se detiene en un piso fantasma. Si alguna vez viste tu reflejo moverse distinto, este video es para ti. Bienvenido a las grabaciones que nunca debiste mirar. No me espanto fácil. Mi trabajo es ver pantallas. Soy el operador nocturno del edificio García Madero, en la Colonia Juárez. 12 cámaras viejas pero tercas, un DVR que escupe fechas y horas en blanco. El elevador tiene su ojo, el sótano 2 y el séptimo piso 1 que parpadea porque nadie quiere pagar el cambio de fuente. La noche empezó como siempre, yo, un termo de café y el zumbido eléctrico del vestíbulo. A las 2:03 exactas sonó la alerta. En la cámara de la entrada, un hombre estaba parado frente al vidrio. Chamarra negra, gorra baja, mochila atravesada. Le hablé por el intercom, el edificio está cerrado, regrese mañana. No se movió. Miré la marca de tiempo, 02, 13, 07, 08, 09, 10. En el 11, la imagen brincó. Cuando volvió, el hombre ya estaba adentro, del otro lado del vidrio, y yo seguía sosteniendo el termo en el mismo ángulo, con la boca medio abierta. Fui a la puerta, chapa intacta, piso seco, ninguna corriente de aire. Regresé al DVR y retrocedí. No hay cuadro donde la puerta se abra. Afuera. Salto. Adentro. Como si el vidrio no existiera. Seguí al intruso por las cámaras. Caminó directo al elevador sin voltear. Las puertas se abrieron, entró. En el panel interior marcó el 7. Ese piso está vacío, clausurado desde hace años, pero la cámara no sabe de papeleo. Apreté el botón de audio, señor, no hay oficinas en el séptimo. No respondió. La transición, que tarda 20 segundos, tomó 42 según la marca de tiempo. Lo peor, el indicador del elevador se quedó en PB todo el trayecto. 2 horas 14 minutos y 53 segundos saltó a 2 horas 15 minutos y 34 segundos y las puertas se abrieron en el séptimo como si hubieran viajado por un túnel fuera del reloj. El pasillo apareció con su luz fría y el intruso dobló la esquina. La cámara, al parpadear, dejó un rastro de su silueta como si hubiera pasado demasiado rápido. Hice lo impensable, no llamé a la patrulla. Tomé la linterna y subí por las escaleras mirando de reojo los monitores. A medio camino escuché un tintineo de llaves arriba. Abrí el séptimo y el aire estaba helado. El foco de la cámara colgaba temblando. Avancé con la luz adelantada. Las oficinas selladas parecían dormir. En la radio, un susurro pegado al micrófono pronunció mi nombre, Héctor. Me puse la radio a la boca. ¿Quién es? La respuesta no fue voz, sino ese zumbido eléctrico que se mete a todo aparato cuando una tierra está mal. Un chispazo reventó una lámpara. En ese instante negro oí pasos detrás de mí. Giré la linterna. Juré ver bajo plásticos transparentes cabezas apuntando hacia mí. Imaginación, me digo ahora. En el momento, todo era real. Corrí al pasillo. La cámara del elevador, según vería después, me captó salir con el contorno vibrando, detrás de mí, pegada a mi sombra, otra forma irreconocible, una caja roja de detección de movimiento, sin detalles, solo humana. Bajé. En recepción, todas las pantallas tuvieron un segundo de estática. El elevador apareció vacío. La entrada, cerrada. Retrocedí en el DVR, el intruso estaba afuera, salto, adentro, elevador, séptimo, y desaparecía. Sin salida, sin registro.
Era el intruso imposible. A las 2:37, el sensor del primer piso pitó. Esa cámara alcanza el espejo del fondo del pasillo. En la imagen directa no había nadie, pero el espejo mostraba a una persona caminando hacia la cámara. Cada cuadro, un paso más cerca. Rostro borroso, como pixelado. Alcé el teléfono para llamar al 911. Antes del segundo timbrazo, una voz se coló por el auricular, tan cerca que sentí su aliento: no cuelgues. No venía del teléfono. Venía del intercom. O de la pared. ¿Quién eres?, pregunté. No estás en la lista de visitantes. Estoy en todas las listas, dijo. Tenía la neutralidad de las voces moduladas. Entré muchas veces. Miré el monitor del elevador. El interior estaba vacío, pero el algoritmo dibujó un cuadro verde de persona que se movía solo, flotando frente al panel. Los números destellaron: 7, 0, 1. Como si alguien hubiera marcado 701, la oficina clausurada. Eso no es posible, dije en voz alta. En un margen apareció por un segundo un rostro incompleto, como esos fantasmas de las cintas en pausa. Parpadeé, y se borró. Decidí forzar la puerta del ascensor desde planta baja. La llave maestra no funcionó. Pegué la frente al acero. Del otro lado se oía un golpe leve, repetido, no más fuerte que un dedo pidiendo pasar. Me aparté. Volví a los monitores. El séptimo piso mostraba la 701 abierta, oscuridad adentro, un negro más oscuro que el pasillo. Pensé en el intruso. Pensé en mí. Dicen que el séptimo quedó clausurado por una fuga vieja, aunque los viejos guardias aseguran otra cosa, que una empresa cambió todo el mobiliario una madrugada sin levantar inventario porque su jefe murió en su escritorio, sentado, con los ojos abiertos mirando la cámara que entonces era análoga. Es puro chisme, me dijeron en la inducción. Pero el sello de clausura aún está pegado, amarillento, y detrás del papel se notan dedos que lo despegaron y lo volvieron a pegar. Mientras dudaba entre llamar o no, otra alerta sonó: sótano, bahía de carga. La cámara apunta al piso porque a alguien se le olvidó afinarla. En el encuadre solo se ven llantas y botas cuando pasan. Esta vez, el sensor marcó presencia, pero no apareció nadie. En el charco de aceite junto a la rampa surgieron huellas, una tras otra, como si unos pies invisibles subieran al montacargas. El botón del montacargas, fuera de cuadro, tintineó solo. Y el sistema, que registra peso para calcular el arranque, anotó 72 kilos. Silbé sin querer. 72 kilos de nadie. A las 2:44 el panel anunció subiendo. Escuché el motor contar pisos como un perro viejo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la cámara interior no había luz. Solo la caja roja de detección, encendida. Las puertas se abrieron en mi planta. Vi el interior vacío. La voz habló otra vez, ya no desde un aparato, sino detrás de mi oreja: no cuelgues. Giré tirando un macanazo a lo que fuera. Le pegué al mostrador. El elevador seguía abierto. El cuadro rojo se deslizó hasta el marco. Dudó. Retrocedió. Se cerró. ¿Qué quieres?, dije, con la garganta en carne viva. Porque no se van, respondió. Porque se quedan. Miré todas las pantallas a la vez. Entendí algo que mi curso de seguridad jamás contempló: hay presencias que no cruzan puertas, son la cámara. Existen cuando alguien las mira. Viven en los saltos de tiempo, en los cuadros perdidos, en los espejos que muestran lo que no está. No caminan, se reproducen. Y el contagio es la mirada.
Conecté un USB al DVR y exporté 3 segmentos, 02, 13, 07, 02, 15, 40, 02, 37, 02, 38, 02, 44, 02, 46. Les puse nombres torpes, intruso-entrada, espejo, ascensor-PB. Eran las 3:05 cuando terminé. Antes de cerrar el archivo, retrocedí no solo minutos, sino días. El DDR guarda 30 jornadas y nadie encima anota por encima, y yo soy celoso de mis respaldos. Retrocedí al martes anterior, a las 2:13 hubo un salto imperceptible. Nadie frente al vidrio, nadie cruzando el vestíbulo, pero el contador de cuadros perdió 4 números. Retrocedí 2 semanas, la misma microfalla. En una de esas noches, el ascensor bajó del 7 sin que yo estuviera de turno, el guardia que cubría esa semana escribió vibración por camión en el reporte. Le pregunté después, me juró que no oyó nada. Solo vio la marca de tiempo brincando como si alguien hubiera pasado el dedo por la línea del reloj. Me vi a mí mismo en la cámara de recepción, sentado, respirando como si hubiera corrido. De pronto el cuadro se detuvo y saltó. En la pantalla yo estaba del otro lado del vidrio, con la calle vacía detrás. Levanté la mano y toqué el cristal. Sonreí sin dientes. La marca de tiempo no decía 3:05. Decía 2 horas 13 minutos y 7 segundos. El principio de todo. La grabación se mordía la cola y me mostraba a mí como intruso. Corrí a la puerta. No se abrió. El cerrojo perfecto. Toqué el vidrio real, nada. En la pantalla, mi otro yo dejó una huella borrosa. Todo al revés. Entonces se oyó el carrito de limpieza en el 5º piso. Las ruedas suenan distinto cuando estás al borde de un infarto, parecen campanas. La señora asomó en la cámara, real como un vaso con agua. Bajó. Me vio blanco. Me ofreció un pañuelo y se persignó. En los mercados pasa, dijo. Las cámaras no mienten, pero tampoco dicen la verdad completa. Si lo vuelve a ver, no lo mire directo. Supe que no estaba bromeando, no miró ni una sola pantalla. Asentí. Volvió a su piso sin mirar el espejo. A las 3:12 todo se estabilizó, cajas de detección apagadas, elevador quieto, marcas de tiempo lineales. El siguiente turno llegó a las 6 y me dijo que traía cara de velorio. No le conté nada. No renuncié esa semana. Tampoco la siguiente. Cambiaron cámaras, pusieron fuente nueva, cableado nuevo. Aún así, cada madrugada a las 2:13 el DVR hace un pequeño salto que casi nadie percibe. Yo sí. Y si alguien me pregunta, digo que es el internet, que es el metro, que es vibración. Nunca digo que, si ponen atención, el reflejo del espejo camina cuando el pasillo está vacío. El USB lo guardo entre mis calcetines. Intenté subir los clips a la nube del edificio. La computadora de recepción, vieja pero fiel, me arrojó una ventana extraña, archivo en uso por otro proceso. Nadie lo estaba usando. Lo abrí otra vez y el reproductor mostró un contador que corría a velocidad absurda. Cada vez que pausaba, la marca de tiempo regresaba a 2 horas 13 minutos y 7 segundos. Probé en mi casa, con otra máquina, y el sistema cambió el nombre del archivo a conectando, así, con puntos suspensivos. Me rendí. Siento que esos minutos no quieren salir del edificio. Mejor así. ¿Quién quiere pruebas de que hay cosas que solo existen si las miras a través de una cámara? ¿Quién quiere ver su propia cara tocando el vidrio desde el lado contrario? Pienso en la señora, no lo mire directo. Desde entonces, cuando el cuadro verde aparece en el elevador vacío, miro un poco a un lado, como quien le habla a un enfermo que ya no responde,
con respeto. Esa madrugada aprendí que algunos intrusos no entran a un edificio, invaden tu horario. Se acomodan en la rutina, en el ángulo de tus monitores, en la costumbre de rebobinar. Y, una vez adentro, nunca vuelven a salir. ¿Sientes que alguien te observa detrás de la pantalla? Entonces no te quedes callado, deja tu like antes de que la grabación se corte. Suscríbete y activa la campanita, porque si no lo haces, la próxima alerta de movimiento detectado podría ser en tu propio cuarto. Escribe en comentarios "yo estoy en cámara" para que sepamos que sigues aquí. Me llamo Laura y desde hace 6 años paso las madrugadas viendo más ojos de los que cualquiera soportaría. Son ojos cuadrados, fijos, con un parpadeo verde, las cámaras del estacionamiento subterráneo del centro comercial Miramar, en Naucalpan. 64 cámaras, un tablero que parece altar moderno y un cuarto sin ventanas donde el aire acondicionado sopla como un animal cansado. De 10 de la noche a 6 de la mañana soy la guardiana de rayas amarillas, rampas de concreto y alarmas que chillan por capricho. Esa noche de lluvia, a las 2:17, el monitor E17 dibujó un recuadro rojo sobre una figura pequeña entre las columnas. Movimiento, dijo el software. Acerqué el zoom y vi lo imposible, una niña, descalza, con vestido claro, caminando a pasitos, los brazos pegados al cuerpo como si tuviera frío. El piso brillaba por el agua que arrastró la gente durante el día, el reflejo era tan limpio que parecía otro piso encima. La niña levantó la cara hacia la cámara. No debí poder distinguirlo, pero sentí que sonreía. Chema, llamé por radio, asómate a estacionamiento B, entre las columnas 12 y 14. Otra vez los borrachitos, refunfuñó desde la caseta. Una niña. Descalza. Nomás no me juegues, Lau. No juego. Chema apareció primero en la E13 y luego en la E15, su lámpara dibujando un cono nervioso en el concreto. Lo guié con indicaciones cortas, 2 pasos a la derecha, recto, detente. Donde yo veía a la niña, él no veía nada. En E17 la figura se ocultó detrás de un pilar y, por lógica, debió salir en E18. No salió. En E18 solo se movía el hilo de agua que corría hacia la coladera. Ya no está, dijo Chema, y su risa falsa castañeó en el audio. Ha de ser un glitch. Regresa, le pedí, porque la piel se me estaba llenando de hormigas. Rebobiné 40 segundos. La niña reapareció exactamente igual, los 3 pasos, la mirada, la sonrisa. Avancé cuadro por cuadro. En el último fotograma antes de esconderse, su reflejo en el suelo no corrió con ella. Se quedó una fracción de segundo más, como si obedeciera a otra gravedad. Cuando por fin la sombra del piso desapareció, un eco de su rostro siguió viendo a cámara aunque el cuerpo ya no estuviera. Hay cosas que no sabes cómo explicarle al cerebro sin romperlo. Reporté al administrador la posibilidad de un menor extraviado. Me contestó con sueño y un mañana vemos. Colgué sin despedirme. Hay cosas que no se escriben en la hoja de incidentes sin volverse chisme que luego nadie cree. A las 2:23 el elevador del B3 se activó solo. La cámara interior marcó persona con su cuadrito verde, pero el sensor de peso mostraba 0. Se abrieron las puertas en B2, luego en B1. En ninguna apareció nadie. En el monitor de rampa, el micrófono ambiental, que solo graba si detecta niveles, encendió su luz. Entre el tamboleo del extractor se coló un tarareo bajito: estrellita, ¿dónde estás? Fue claro y breve, y después un golpecito de uñas en metal. Chema juró por radio que no oía nada. Nomás el extractor y tus dramas. Me pidió que le abriera la reja peatonal porque quería fumar para espantar lo feo. Le abrí.
En la cámara de salida se vio encenderse el cerillo, la cara naranja un instante y después el fósforo se apagó solo. Ya voy pa' dentro, dijo, sin encender otro. En la bitácora pasé en limpio, activación de elevador sin pasajero y audio con canto infantil indeterminado. Lo que no anoté fue lo que sospecho desde hace meses, a las 2:17 la electricidad del estacionamiento se tuerce. Los sensores marcan fantasmas, los espejos convexos enseñan esquinas vacías con movimientos que no existen y el reloj del DVR parece pestañear. Nunca lo había admitido, ni ante mí. A las 2:29, N19, la niña cruzó delante de un coche con la alarma dormida. Por un segundo los faros se encendieron solos y bañaron su figura. Ahí supe que estaba mojada. Le chorreaba el cabello, el vestido pegado al cuerpo, los pies dejando huellas que no se quedaban en el piso, solo en la pantalla. Chema pasó a través de donde ella había estado, se detuvo, se llevó la mano al pecho y me preguntó si yo había susurrado. ¿Qué dijiste? Nada, respondí. Entonces alguien me dijo mi nombre, pero con voz de bocina desconectada, dijo, y yo le ordené regresar a la caseta. Me quedé sola con las pantallas. Miré mi reflejo en todas a la vez, como una galería de fantasmas obedientes. Recordé algo que nunca digo, me perdieron en un tianguis cuando tenía 5 años. No me pasó nada. Un señor me sentó en una caja de jitomates y me compró un jugo hasta que mi mamá me encontró llorando. Pero ese rato me dejó una certeza, el mundo puede quitarte todas las referencias en un parpadeo. Quizá por eso me quedé en este trabajo, miro para que a otros no se les borre el piso. A las 3:01, el monitor de objetos extraviados, la jaula, detectó actividad. Nadie tiene llave a esas horas salvo yo. Bajé con el radio encendido. En el trayecto, la estática dibujó mariposas en mi oído y entre el ruido apareció otra vez el tarareo, Estrellita, ¿dónde estás? Llegué a la jaula. El candado estaba intacto. La cámara interior mostraba estantes con bolsas, paraguas y mochilas que la gente nunca reclama. Entre ellas distinguí una rosa con lunares, con un dije de estrella en el cierre. No la había visto antes. La abrí. Adentro había una mini DV envuelta en una bolsita y un estuche con 3 cassettes. De regreso al cuarto de monitoreo conecté el reproductor viejo que el centro guarda por si acaso. La imagen se llenó de niebla y apareció una sala con globos, pastel de piolín y vasos de unicornios. Una mujer detrás de la cámara dijo voltea, Rebe, y una niña de vestido blanco corrió a abrir un regalo. Luego un corte, mismo lente, otro lugar. Estacionamiento subterráneo de algún centro, quizá el nuestro con otra pintura. La misma niña, ahora con chamarra, camina junto a su mamá. Un coche arranca, otra familia saluda, y un segundo de confusión separa a la niña del brazo que la guiaba. Se oye espérame, Rebe, y la cámara baja deprisa, como si la mujer corriera. Ahí se corta la cinta. Paré el video. El elevador del B3 se abrió solo. El micrófono del techo captó el tarareo, pero con una vuelta, al final no decía dónde estás, sino ya me voy. Lo repetí varias veces para estar segura. Ya me voy. Tomé la mochila y bajé. Chema preguntó por radio a dónde iba. Al baño, mentí. Dijo que se haría un café. Supe que estaba asustado aunque procuró sonar normal. En el B2, las huellas de agua se habían secado, pero entre la columna 12 y la 14 se veían huellas pequeñas nuevas. No eran húmedas, parecían impresas por la cámara en la realidad. Seguí el rastro hasta el espejo convexo de la esquina. Mi reflejo, con la mochila rosa al hombro, apareció distorsionado. Detrás de mí, fuera del espejo, no había nadie. Dentro del espejo, a mi lado, la niña. Volteé de golpe,
pasillo vacío. En el espejo ella me observaba con paciencia húmeda, como quien espera a que uno diga las palabras correctas. No te sueltes, dije, sin pensar, hablando para el vidrio. Empecé a caminar despacio, dándole la espalda al espejo para que, en el reflejo, ella me siguiera. Pasé frente a la E17 y por primera vez en vivo vi algo que siempre había sido de pantalla, la sensación de que la imagen me respiraba en la nuca. La niña del espejo llevaba el pelo pegado a la frente y olía, aunque sé que es imposible, a cloro y jabón de lavandería. Llegamos a la reja peatonal. La abrí con mi llave y la dejé colgando. Vamos a casa, dije con un hilo de voz, sin saber a dónde es casa para alguien que vive en un reflejo. La cámara de salida, E01, me mostró avanzando con la mochila al hombro y, por un ángulo, el espejo me delató, la niña iba de mi mano. Del lado real, mi mano estaba sola. De a un lado del espejo, abrazaba a una más pequeña. No lloré porque la boca se me hizo papel. Caminamos hasta la caseta de cobro, una cabina de vidrio con un San Juditas pegado y un letrero de no aceptamos billetes de 500. Una telaraña vibró como cuerda. Me detuve. Rebeca, dije, y el túnel devolvió mi pregunta varias veces. La niña parpadeó en el espejo, como si escuchara su nombre a través del agua. Te traje tu mochila. La puse frente al espejo, sobre el mostrador. Por el altavoz del elevador, muy lejos, sonó Ya me voy. El tráfico de afuera hizo un ruido largo, como mar. Los sensores de SEO se encendieron y apagaron, como si alguien corriera sobre ellos. Una bicicleta encadenada se movió 1 centímetro. El papel pegado en el vidrio se despegó y cayó al piso. Y la E01, con su ojo que solo entiende luz y sombra, registró algo que yo no vi, la mochila levantarse apenas y desaparecer de cuadro por un ángulo imposible, como si se hubiera metido dentro del vidrio. Un segundo después, dentro de la cabina, apareció recargada contra el lado interior. Chema bajó con un vaso de café. Traía los ojos redondos. ¿Qué haces aquí sola? No estoy sola, dije, y luego me corregí, ya no. ¿Qué? Nada. Volvimos al cuarto de monitoreo. Le enseñé la reproducción. Vio el espejo, se vio a sí mismo, nos vio mirando. Cuando la mochila se movió sola, se persignó. Si subimos eso nos cae reporte, murmuró. No lo subas. ¿Y si es una broma? Entonces déjala aquí. A las 3:33, E17 mostró a la niña por última vez. Esta vez sin espejo, de frente, nítida, con la expresión de quien ya no tiene prisa. Caminó hasta la columna 14, donde una mancha de aceite dibuja una M. Ahí se detuvo. Me hizo con la mano un gesto que no supe si era adiós o gracias. Luego giró como quien se prepara para cruzar una calle y dio un paso hacia el lado que la cámara no alcanza. En E18 no salió. En ninguna otra tampoco. Al amanecer llegó el supervisor del día, Hernán. Nos encontró con los ojos rojos y los reportes escritos con letra torpe. Bajó conmigo a la cabina. La mochila estaba adentro, recargada en el vidrio. La abrió con su llave. Halló una libreta con dibujitos de estrellas, el estuche de la mini DV y una nota en papel de cuadritos, hecha con plumón morado. Rebe, si te pierdes, espera donde te vi por última vez. Abajo, un número de teléfono con el 55 borroneado por el tiempo. Ese mismo día pedí revisar los reportes viejos. Encontramos un incidente menor de hace 9 años, menor extraviada, localización por madre en 20 minutos, sin daños. Sin nombres, solo una inicial. Y, oculta en el rubro de objetos, una línea, se entrega mochila rosa a jaula. El principio y el final estaban escritos ahí,
pero en medio algo se había quedado atorado en la cámara, como mosca en resina. No la volví a ver por meses. Luego, una madrugada de marzo, el tarareo de Estrellita sonó 2 veces en el elevador y paró. Chema y yo llevamos la mochila, que desde entonces dejamos en la caseta, hasta la columna 14. La pusimos en el piso y esperamos. No pasó nada. Al día siguiente, la señora de limpieza me mostró, pegada en el espejo convexo, una mano chiquita marcada en vapor, 5 deditos perfectos. Nadie había lavado esa esquina. A veces me pregunto si todo fue un capricho de la electricidad o un bocado de sueño. Luego me sorprendo tarareando Estrellita mientras lleno la bitácora. Y cada 2:17, con la disciplina de quien mira por amor y por oficio, me detengo frente a E17. No siempre hay nada. A veces la pantalla salta un cuadro. O el espejo convexo muestra, durante un suspiro, a una niña descalza que cruza detrás de mí. No vuelvo la cabeza. Le digo bajito, por si escucha desde el vidrio, ya me voy. Y dejo la mochila en su sitio, por si en algún otro lado, aún está esperando donde la vio por última vez. Me llamo Daniela y soy técnica de CCTV. A veces bromeo diciendo que mi oficio es mirar lo que otros prefieren no ver, los segundos que pasan inadvertidos, los reflejos donde la realidad se equivoca tantito. Trabajo en el turno nocturno de una torre de oficinas en Guadalajara, en López Mateos, cerca de un puente peatonal donde a esa hora solo pasan taxis vacíos que no se paran. Desde mi cabina controlo 82 cámaras, pasillos, lobby, estacionamientos, escaleras, cuartos eléctricos y, por supuesto, los 4 elevadores de vidrio ahumado que suben y bajan con una paciencia que envidio. El de la izquierda, el número 3, tiene carácter propio. Casi todas las noches, a las 2:20, hace una pausa en el piso 14, que no existe. En la consola aparece el número 14 durante medio segundo y luego corrige a 15 o a 12, según el humor del motor. Cuando lo reporto, el proveedor me responde que es interferencia eléctrica. Yo también lo diría si me pagaran por tranquilizar a la gente. Las cámaras interiores de los elevadores, hemisféricas, sin sonido, son mis favoritas para cazar rarezas. El 3 siempre me da material. Esa noche de agosto, el sensor de movimiento encendió un cuadro verde en su interior. La cabina iba vacía, pero el algoritmo insistía, persona. El indicador de peso marcaba 0. Aún así, la puerta se frenó, como si alguien invisible hubiera puesto la mano. Chema, el 3 trae fantasmas otra vez, le dije al guardia por radio. Se rió nervioso. No me estés espantando, Dani. Minutos después, el elevador se detuvo en el piso 9. Las puertas se abrieron y cerraron solas. En la cámara, por un parpadeo, apareció una sombra en el espejo del fondo, un contorno pequeño, como de niño. Rebobiné, ahí estaba, respirando desde adentro del vidrio. A las 2:20, el tablero marcó 14. El espejo mostró huellas de dedos húmedos. Recordé lo que me había dicho Eva, la jefa de limpieza, cada madrugada limpia una manita marcada en ese mismo punto del espejo, y siempre vuelve. Unos oficinistas ebrios usaron el elevador poco después. Reían, tocaban todos los botones, pero el algoritmo detectó una cuarta presencia agachada en la esquina del espejo. Ellos no lo notaron. Yo sí. A las 2:41, el elevador se puso en modo mantenimiento solo. El intercom sonó con una voz infantil que tarareaba arroz con leche. Bajé al cuarto de máquinas, el sistema marcaba que la cabina iba al nivel S, un subnivel que ya no existe en los planos. Sentí un golpecito en la puerta, como de mano pequeña. En el monitor apareció la palabra 14, escrita en el vaho del espejo. Minutos después,
La cámara del piso 12 registró algo peor, un niño caminando de espaldas, directo hacia el elevador. No había nadie en el edificio, pero el algoritmo lo reconoció como objeto. Tocó el espejo apagado del elevador 2. Giró la cabeza hacia la cámara y no tenía ojos. Entró al elevador 3, que lo esperó abierto. El tablero volvió a marcar 14. Me armé de valor y entré yo misma a la cabina. El espejo respiraba. Activé el modo manual, pero el sistema se rebeló, cerró la puerta y me llevó directo al piso 14. El pasillo que se abrió ante mí no pertenecía al edificio, mosaico viejo, madera brillante, focos titubeantes. En el espejo, vi otra versión de mí misma, empapada, con el cabello pegado, los labios apretados. Levantó la mano como para pedirme silencio. La puerta intentó cerrarse. La atajé. En el espejo, mi reflejo dejó una huella de mano distinta a la mía, dedos más cortos, una cicatriz en el índice. Susurré, ¿Rebeca? El pasillo retumbó con el ruido de un carrito rodando solo. En el espejo aparecieron unas trenzas con listones blancos. Luego nada. El elevador cerró y bajó. Cuando vi la grabación después, no estaba sola. Junto a mí, el monitor mostraba a un niño empapado con un carrito azul. Y en el espejo, en lugar del niño, una mujer de cabello largo tarareando, arroz con leche. Exporté el clip a un USB, pero nunca lo subí al sistema. Eva me llamó días después. La huella de la mano había vuelto al espejo, y ahora había otra más pequeña junto a ella. Desde entonces, el elevador 3 parece portarse bien. Pero cada madrugada, a las 2:20, el tablero parpadea en 14 y el espejo suspira. Yo nunca dejo de mirar. Y aunque no lo digo en los reportes, sé que hay alguien que nunca se bajó de ese piso inexistente. Me llamo Miguel Ángel y desde hace 15 años cierro el Molino de Maíz, un restaurante de la colonia Roma que huele a comal y café de olla. A las 11 bajamos cortinas, a la 1, cuando el trapear deja el piso brillante, me quedo solo con el zumbido del refrigerador y el coro de 8 cámaras, barra, cocina, salón, bodega, pasillo de baños y puerta de proveedores. El DVR me mira mientras yo lo miro. Esa madrugada llovía como si el edificio navegara. Yo hacía el corte cuando la impresora de comandas, desconectada desde que cerramos, brincó y escupió un ticket. Lo tomé con reflejos de cajero, mesa _, la línea en blanco. Abajo, una lista que no correspondía a ningún menú, sopa de res, 1. Café de olla, 1. Tortillas, 2 canastas. Miré el salón, sillas boca abajo, luz de emergencia fija, nadie. El papel, tibio, olía a tinta nueva. Abrí la cámara de la cocina. El detector de movimiento dibujaba un cuadro verde flotando sobre la parrilla apagada. Sobre la barra de acero se formó una neblina baja, como aliento en vidrio. En la cámara del refrigerador, la puerta parecía respirar, se inflaba y desinflaba apenas, lo justo para que el imán se quejara. La marca de tiempo decía 2:27. En la del salón, la silla de la mesa 6 giró sola un poco, como si alguien con prisa se hubiera sentado antes de que yo volteara. ¿Quién anda ahí?, pregunté, sabiendo que nadie responde cuando las cosas son verdad. Entré a la cocina con la lámpara. La campanita colgante vibraba con ese temblor que no viene del aire sino de la intención. Encima del microondas, el reloj marcaba 1:03. El del DVR, 2:28. En el piso, las gotas que dejó el trapeador parecían avanzar hacia la puerta de proveedores. Nadie. La barra estaba fría como morgue. Rebobiné. En la grabación, cuando la impresora vomita el ticket, el monitor del salón muestra, en sombra, sin rasgos,
a un hombre de perfil sentándose en la mesa 6. No se ve el cuerpo, se ve el contorno. Hombros, antebrazo apoyado, cabeza inclinada. El algoritmo, entrenado para detectar personas, lo marcó como objeto. Reí sin gracia, objeto. La impresora volvió a escupir otro ticket con la línea en blanco y, abajo, como si fuera un platillo más, no tardes. Eso no puede escribirlo la máquina. Me acordé de don Hilario, el fundador del molino, muerto hace 4 años. Decía, aquí no cerramos con malas vibras. Si llega una sombra, se le sirve aunque sea café. Obedecí. Puse a hervir agua con hueso y hierbas, preparé café de olla con canela, calenté tortillas en el comal. Llevé todo a la mesa 6. En la pantalla me vi caminar con la charola, espalda encorvada, como sirviendo a alguien sin propina. Dejé los platos. Provecho, dije bajito. En el monitor, la silla se acercó sola 1 centímetro. En la realidad, no se movió. El software de la barra, que canta cada vez que detecta manos y objetos, anunció consumo 2 veces. Nadie tocó el cucharón, pero el caldo hizo ese sonido de sopa cuando alguien sopla. El detector lo registró como movimiento. Tragué saliva. A las 2:39 la puerta de proveedores se abrió 2 dedos y se cerró. A las 2:42 el delantal rojo de bodega se meció sin aire. A las 2:44 el espejo de los baños mostró a un hombre caminando hacia la cámara, guayabera blanca, cuello desabrochado, ni joven ni viejo. Yo estaba en cabina. En la realidad el pasillo estaba vacío. El espejo insistía. A las 2:50 la impresora se tragó papel y luego escupió un ticket en blanco con un número absurdo, 000000. Le hablé a Azucena, jefa de cocina, a la hora que no se le debe llamar a nadie. Medio dormida me dijo lo que yo ya sospechaba: si te piden sopa, sírvela. Y deja una silla al revés. Para que sepa que ahí se le considera. Colgué y volteé la cabecera de la mesa 6. Cuando regresé al monitor, el humo del café dibujó por un instante una cara como de nube. En el audio, juraría haber oído un gracias. A las 2:57 la cámara del salón crujió y volvió, la sopa ya no humeaba. Pensé que terminaría el teatro, pero a las 3:03 la cámara del cajón de efectivo detectó presencia. El foquito del sensor se encendió y el cajón se abrió 2 centímetros. Fui, lo cerré, lo aseguré con llave. La repetición mostró mi mano cerrándolo. Cuando salí de cuadro, apareció, solo en la grabación, otra mano, más morena, con una cicatriz en el índice, dejando una moneda de 20. La cámara no miente, pero le gusta jugar. Necesité aire. Abrí la puerta de proveedores. La lámina de afuera hacía tambor con la lluvia. En la cámara exterior apareció una sombra junto a mí, recargada en el mismo marco, mirando el aguacero. No la vi en el monitor. El aire me dijo, cuida la casa. Y, por un segundo, olió a comino, laurel, grasa lavada de tanto usarse. Cuando regresé, el primer ticket estaba húmedo, como si alguien lo hubiera sostenido con manos mojadas. Detrás, sin tinta, como estampado por presión del rodillo, se leía una palabra: Hilario. La H apenas, la O con rabito, como en sus firmas. Me senté blando, con la sensación de velorio que se queda en la ropa. Guardé clips en un USB, mesa 6-0239, cajón-0303, espejo-0244. Intenté subirlos a la nube del negocio. La computadora dijo archivo en uso por otro proceso. Repetí. Error de lectura. En mi teléfono, por un segundo, el nombre se cambió solo a Molino-Vivo, MP4. Decidí dejarlo.
A las 3:15 la campana sonó 3 veces y todas las cámaras marcaron movimiento a la vez, como si el salón respirara. Las servilletas dobladas, las letras del pizarrón de sopa del día, el letrero de no hay fiado parecían tensarse. En la bodega, el delantal se hinchó un poco, como si colgara de un cuerpo invisible. En la puerta de proveedores, la luz de la calle se oscureció y volvió, como cuando una nube cruza juntas todas las bombillas del mundo. No sentí miedo como susto, sino miedo con ganas de llorar. «Está bien, don», dije, con voz vieja. «Aquí le cuidamos la casa». No recé. Solo asentí con quien pide permiso para cerrar una ventana. A las 3:21 la mesa 6 se acomodó sola. Las sillas se arrimaron, la cabecera volvió a quedar al revés. La taza de café bajó medio centímetro en un cuadro. La campana dio un último golpe. En el espejo de los baños se dibujó una sombra de hombros con sombrero de los de antes. No tenía rostro, apenas un hueco donde uno imagina ojos. Luego nada. A las 3:33, cuando la ciudad cambia de tono, camiones de basura, taxis vacíos, pan en cajas, recogí. No toqué la sopa. Cerré. En el monitor, la impresora parpadeó sin papel, como si quisiera despedirse. Le di un golpecito cariñoso. Guardé el USB junto a la moneda del cajón. Por la mañana conté lo justo. Azucena puso un plato de barro con sal y un chile verde en la repisa, por si vuelve. Hernán, el hijo de don Hilario, me llamó aparte al mediodía. Traía una foto vieja en la cartera, su papá con guayabera blanca, sombrero, sentado en la mesa 6, una taza de café de olla y la campana a un lado. Nunca dejó que el salón se durmiera de golpe, dijo. No sé si me creyó, pero dejó la foto pegada por dentro de la barra, donde solo la ve el que sirve. Una semana después, con el cielo limpio, volvió a pasar. A las 2:19, la impresora escupió mesa 0 y debajo cliente sin nombre. El sistema, terco, abrió un folio como si el salón estuviera lleno. El tablero de la cocina, apagado desde medianoche, marcó orden lista con un tintineo que ninguno de nosotros había oído desde que cambiamos de proveedor. En la cámara de la barra, la cuchara de metal que dejamos siempre dentro del azucarero dio un golpe seco contra el vidrio y se quedó quieta. No me hice el valiente. Coloqué otra taza de café de olla, esta vez con una rajita extra de canela y una tortilla con sal como hacía mi abuela para que el estómago no proteste. Mientras la dejaba, recordé la versión que Hernán me contó años antes, en confianza. Su padre no murió en su casa, como dijo el obituario, se le fue el corazón aquí, un martes, ya sin clientes, sentado en la mesa 6 frente a una sopa que no alcanzó a probar. Quiso irse en su restaurante, me dijo. Dejó un peso en la caja y sonó la campana. Nunca repetimos esa historia en voz alta, como si decirla jalara el mantel. El Didier guardó esa segunda noche con caprichos nuevos. La marca de tiempo se detuvo 3 segundos y luego corrió de golpe. En ese hueco, cuando lo revisas cuadro a cuadro, aparece un círculo de humedad en el mantel, como de taza recién levantada. Y el cajón del efectivo, que yo había dejado con llave, amaneció con una moneda de 20 arriba de todas, brillando como moneda de ofrenda. Nadie del turno de la mañana reclama haberla puesto. Después ya no vi nada tan claro. Si pequeñas cosas, a las 2:27 la cámara del refri marca apertura con el imán quieto. La de la barra canta consumo con la taza vacía, la campana suena por dentro, no afuera. Y algunos jueves el cajón amanece con una moneda de 20 brillando como puesta con cuidado. Desde esa madrugada, el cierre cambió. Dejamos una silla al revés en la mesa 6, un vasito de café y 3 tortillas envueltas. A veces la tortilla tiene marcas de dedos que no son de nadie. Nadie lo anota. Nadie subclips.
Uno aprende que hay cosas que existan solo cuando se encienden los ojos cuadrados de las cámaras. Aprendes a ver de reojo. Si me preguntas por qué sigo aquí, te repito lo que me dijo el aire esa noche en el umbral: cuida la casa. No soy dueño ni familia, soy un guardia que escribe números y saca cuentas. Pero hay locales que adoptan a quien los oye. Yo oigo, todavía a las 3:03, una moneda rodar una gota y acostarse. Y entonces sé que el molino respira, que alguien se sienta un momento en la mesa 6 y que las cámaras, esas que no perdonan ni cuando uno bosteza, guardan la cortesía de no asustarnos de más. Esa misma noche guardé el ticket en la cartera. La tinta se va rápido, pero el papel sigue oliendo a canela. En la esquina de atrás, donde dice Hilario sin tinta, a veces aparece una marca de taza, un círculo café. Si alguien me pidiera pruebas, diría que están en el USB. Pero cada vez que intento abrirlo, por una fracción de segundo el nombre cambia, no __ tardes, MP4, y luego vuelve a lo que le haya puesto. Me rindo. Aprendí a hacer lo que los viejos sabios del turno nocturno recomiendan: si el cuadro verde se enciende solo, sirve café, voltea una silla y escucha. Me llamo Iván y soy el encargado nocturno del centro de monitoreo en la Torre Acum, un edificio de vidrio en Santa Fe. Mi turno va de 10 a 6. Frente a mí, 74 cámaras, lobby, estacionamientos, pasillos, cuartos eléctricos y los pisos altos donde casi nadie renta desde la pandemia. Las cámaras no pestañean salvo cuando el disco duro decide tragarse un cuadro. A esa mordida le digo el mordisco del edificio. La oficina 1907 es un rectángulo de cristal esmerilado. La sellaron con cinta amarilla y 2 hojas donde dice acceso restringido. Área en revisión. Nadie entra, nadie limpia. La cámara quedó en la esquina, viendo un escritorio, una repisa con folders y un ventanal de pared a pared desde el que la ciudad parece otro pasillo lleno de luces. La primera vez que pasó algo fue un martes, 2:14 de la mañana. El monitor dibujó un cuadro verde en la 1907, movimiento. Acerqué. Detrás del vidrio, alguien se paró frente al escritorio. No una persona completa. Una silueta recortada en el reflejo del ventanal, como si la ciudad hubiera formado un cuerpo. La cámara no tiene audio, pero juraría que escuché el clic de una pluma. Chema, llamé por radio al guardia: asómate al piso 19, a la 1907. Está sellada, pero algo se movió adentro. Chema salió en las cámaras de pasillo. Se paró frente a la 1907. La cinta intacta. Me enseñó el pulgar a la cámara. En ese instante la silla giró 2 centímetros, lo suficiente para que la luz hiciera destellos en los tornillos. Chema no oyó nada. Yo lo vi 2 veces, en la cámara del pasillo, quieto, en la de adentro, la silla moviéndose. Rebobiné. La marca de tiempo saltó un cuadro: 02:14:06. 2 horas 14 minutos y 8 segundos, ese diente volvió a pasar la noche siguiente, siempre a las 2:14, siempre en la 1907. A la semana, la impresora de pasillo, la 19 Laser, escupió un papel aunque estaba en reposo. Era una hoja con borrador en gris y el inicio de un oficio: asunto, entrega de activos, oficina 1907. La fecha decía 2019. Detrás, al trasluz, otra palabra que no estaba impresa: vuélvelo. Esa madrugada, doña Pina, la de limpieza, se detuvo en mi puerta. Joven Iván, no mire de frente el vidrio de esa oficina. Mire tantito de lado. Así no la invita. ¿A quién? A la señora que está adentro. Nomás quiere que la reconozcan. Doña Pina no bromea.
Es de las que hace cruces en el aire cuando un elevador llega vacío. Esa noche, a las 2:13, abril de 1907. La silueta reapareció. Esta vez, el algoritmo sí la etiquetó, persona. En la zona donde la luz forma la cabeza, un brillo, como un broche. La silla giró y se detuvo frente al escritorio. En el monitor, disco casi lleno. Exporté 15 minutos a un USB. El archivo salió con nombre que no puse, entrega-pendiente, MP4. Lo abrí. El video corría normal hasta el minuto 2, después, por 2 segundos, apareció un monitor dentro del monitor, alguien en 2019, en esa misma oficina, grabando con su celular una lista de activos. Un monitor, un teclado, una laptop cerrada con un post-it amarillo que decía Regina L. Luego, otra vez, el presente, la silla que se mueve, el reflejo que camina. Archivo con memoria. Pedí ronda doble en el 19. El pasillo olía a café viejo. La cinta amarilla crujió con nuestro aliento. Pegué la frente al esmerilado. Del otro lado no se veía más que sombras. Encendí la linterna por la rendija. Elas mostró polvo en suspensión y una raya limpia sobre el escritorio, como de mano reciente. No podemos abrir, le dije a Chema, señalando el sello. No digo que podamos. Digo que está pidiendo, contestó. Ya abajo, en la 1907 vi algo que me apretó los dientes, el polvo recibió nuestra luz y dibujó unos dedos chicos junto a la raya. No era una sola señora. Había otra talla. Esa madrugada busqué en archivos de mantenimiento, la 1907 era de finanzas hasta 2019, cuando la reubicaron por reestructura. Nadie nombraba a Regina salvo en un listado de entrega. En la nube del edificio encontré un correo con asunto gracias por todo, enviado a las 2:17 de la mañana de un miércoles de 2019, desde la red interna, con una foto adjunta de la ciudad desde el piso 19. El cuerpo decía, dejo el equipo y el muñequito. Orden es orden. La cuenta estaba deshabilitada. 2 días después cambiaron los discos del DVR. En teoría ya no habría alertas. A las 2:14, volvió el aviso de disco casi lleno y el cuadro verde. Abrí zoom al máximo, la silueta tenía ahora un segundo contorno pegado a la pierna, como un niño de preescolar que no suelta. A las 2:20, la 19 láser tronó otra hoja. No era borrador, sino una lista sin folio, monitor 24, teclado, dock, laptop. Al final, en tinta débil, muñeco con cascabel, inventario personal. Volteé la hoja. Otra vez, sin tinta, apenas marcado por presión, vuélvelo. Bajé a bodega. En la repisa de extraviados no había muñecos. Regresé con la sensación de que buscar algo sin nombre hace más ruido que encontrarlo. Esa noche Chema faltó por fiebre. Me quedé solo con los cuadros verdes. A las 2:12, la cámara del lobby captó a una mujer de cabello recogido esperando frente a los torniquetes. La etiquetó como person. En el siguiente cuadro, ya no estaba. Las puertas no sonaron. En la 1907, un segundo después, el reflejo pareció ajustar su blusa, como si los torniquetes y el vidrio fueran la misma superficie. Conecté los micrófonos ambientales. Oí una respiración que no venía del extractor y una melodía de guardería sin palabras. Tarareé sin querer. El tarareo me regresó con un desfase y la silla volvió a girar. A las 3:03, la palabra cerrada apareció sobreimpresa en la 1907 como título. La pantalla destelló y regresó. Decidí hacer lo que se hace cuando un elevador se encierra con alguien adentro, llamarle por su nombre. Regina, dije, mirando un poco de lado. Si necesitas que devuelva algo,
dímelo. No hubo respuesta inmediata. Después, una vibración profunda, como copiadora vieja. La 19 Láser escupió otra hoja, acta de cierre, 1907. Fechada a mano, 2019. Firmas que no conocí. En un margen, un trazo infantil, un círculo con palitos y un cascabel dibujado. Pina, ¿usted sabe de un muñeco con cascabel? Pregunté por radio. El de la 1907. Ese lloraba cuando lo movían, respondió. Búsquelo donde se guardan las cosas que nadie quiere ver. En los cajones sin llave. Fui al cuarto de útiles del 19. Debajo de cajas con tóner caducado encontré un cajón suelto usado como charola. Dentro, un muñeco de trapo con un cascabel cosido en la panza. Tenía tierra de oficina, esa mugre pálida de años sin sol. Lo tomé como quien levanta un bebé dormido. Lo llevé a la puerta de la 1907. La cinta amarilla decía no. La hoja, acceso restringido. Yo dije perdón y lo puse en el piso, junto a la rendija. Sonó apenas el cascabel, como un sí. En las cámaras, el ventanal pareció volverse agua. La silueta se agachó y, al erguirse, la silla quedó alineada, la mesa limpia, la raya de polvo borrada. En la hoja que tenía en la mano apareció, con tinta que yo no había impreso, una firma, rellena L. Exporté los últimos 20 minutos. El archivo salió con nombre propio, entrega-real, MP4. A los 5 minutos, la toma brincó a una imagen de 2019, un celular grabando a una mujer con chongo, blusa clara, acomodando el muñeco sobre el escritorio. Toca el cascabel con cuidado. Sonríe hacia el ventanal, como quien se despide de su propio reflejo. El video regresa al presente. El archivo termina con un segundo en negro donde se escucha, imposible, el cascabel. Esa madrugada, a las 3:33, el mapa de cámaras marcó la 1907 como libre. Nadie quitó la cinta. Nadie entró. Solo el mapa decidió, por un segundo, que ya no era cerrada. Tomé una foto. Horas después volvió a marcarse bloqueada. A la semana, auditoría levantó el sello. Entraron con cajas y guantes. Todo coincidía salvo un renglón. Muñeco con cascabel. Nadie lo pidió. Pina se persignó a mi espalda sin que nos vieran. Yo guardé silencio. Esa noche, sin sellos, puse la 1907 a pantalla completa. La oficina olía a limpio. La silla no se movió. A las 2:14, de todos modos, el reloj mordió el cuadro 07. A las 2:17, sin que nadie imprimiera, la 19 Láser dejó una hoja, gracias por devolverlo. Abajo, una línea de puntos y un espacio en blanco, como para estampas. Puse ahí la foto de la ciudad del correo de 2019. Me pareció correcto, una foto entregada a otra foto. Desde entonces, cambió mi manera de mirar los monitores. Cuando la luz de la ciudad se cose en el ventanal, giro tantito la cabeza, como me recomendó Pina, para no invitar a lo que no sabe salirse. Cuando una cámara avisa disco lleno a la misma hora, guardo espacio, por si algún archivo con memoria quiere colarse. Y, por si vuelven los cuadros verdes a formar un cuerpo, dejé en mi cajón sin llave un cascabel suelto, como timbre mental. No le conté a nadie lo del muñeco. Solo a ti, ahora, mientras el reloj del DVR se acerca otra vez a las 2:14. Si pongo atención, oigo la melodía de guardería a lo lejos. Si recargo el dedo en exportar, siento la vibración de la copiadora aún apagada. Y, si miro directo al ventanal, creo ver a una mujer a contraluz que me señala el sitio limpio en la mesa para que ponga, una vez más, lo que nunca tuvo número en inventario.
La ciudad detrás brilla como bandeja. El vidrio hace de garganta. Y yo, que solo debía mirar, termino devolviendo cosas que no me pertenecen para que el edificio pueda dormir. Tal vez algún día la 1907 sea otra cosa, sala de juntas, bodega, comedor. Para mí siempre será el rectángulo donde en una noche de lluvia se probó que los archivos también quieren cerrarse bien. Por eso, cada que salgo al balcón de emergencias, le doy 2 toques al cascabel del llavero y escucho si responde otro, muy lejos, en un cajón sin llave. A veces suena. A veces sueño que suena. Y en ambas cosas creo.